Hola, muy buenos días, familia Onadista. Bienvenidos a todas las personas que se han ido conectando a esta transmisión. Me presento, yo soy Natalia Telles y hago parte de la Gerencia de Comunicaciones y Marketing de la UNAD. Y bueno, mientras se van conectando más personas interesadas a esta charla, les cuento que esta es parte de una sesión que la UNAD ha habilitado para que los aspirantes puedan resolver todas sus dudas de cada programa antes de ingresar a la universidad. En la primera sesión del día tenemos el programa de tecnología en gestión jurídica, de la información. Y la persona que va a estar a cargo de responder todas sus dudas es Naum Sánchez, líder del programa. Así que buenos días, Naum, ¿cómo estás? Buen día, Natalia. Muchas gracias a la Oficina de Comunicaciones por la invitación. Muchas gracias a los que están conectados a través de Facebook Live y a todos los participantes aquí en el link de Zoom. Bueno, antes de dar inicio oficial a esta charla, quiero recordarle a las personas que nos están viendo desde Zoom y desde el en vivo de Facebook que todas las dudas que tengan las pueden ir dejando en los comentarios y una vez aún haya terminado pues con su presentación del programa, vamos a dar paso para que responda todas sus dudas. Entonces, no siendo más, te doy paso, Naum, para que podamos hablar de este programa. Listo, Natalia, muchas gracias. Te pediría, por favor, si me confirmas, están viendo mi presentación. Vale, no, todavía no aparece en pantalla. Ok, un segundo. Creo que ahora sí, ¿verdad? Sí, ya, ahora sí aparece. Perfectamente. Muchísimas gracias, profesor Luis. Bueno, atendiendo a la ocasión que nos reúne en este momento, es mi deber presentarles el nuevo programa de tecnología en gestión jurídica de la información de nuestra Universidad Nacional Abierta a Distancia. Este programa es de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, ¿sí? Un poco atendiendo al interés de esta charla, voy a iniciar brevemente con un repaso de los momentos más importantes de nuestro programa, de nuestro joven programa. Comentarles que el 13 de diciembre de 2019 obtuvimos el registro calificado por parte del Ministerio de Educación Nacional a través de la resolución 014542. El 17 de enero del 2020 obtuvimos nuestro código de registro SNIES, el cual es el 108-606. El lanzamiento de nuestro programa es reciente, se hizo el 28 de febrero del 2020. Y nuestro primer periodo de matrícula, nuestra primera oferta, es del periodo 1602 del presente año. Pero digamos que la idea en este espacio es comentar un poco frescamente a nuestros aspirantes de qué va nuestro programa y por qué deberían matricularse, cuáles son las ventajas. Entonces, empezar un poco por mencionar que nuestro programa, el eje de nuestro programa es la protección de datos personales, lo que conocemos como habeas data. ¿Y desde cuándo estamos hablando de habeas data en Colombia? Colombia, hablamos de habeas data desde el 2008. En el 2008 se expidió la ley 1266, que regula el habeas data financiero. Es un poco el tema de la regulación de lo que muchos conocen y muchos hemos tenido que ver con sistemas como data crédito y todos estos sistemas crediticios financieros que están un poco revisando y gestionando la información específica financiera, lo que se conoce como datos semi-privados de las personas. Después, esta protección se torna un poco más general y toma muchísima fuerza y toma mucho auge a través de la ley 1581 de 2012, la cual regula la habeas data en general. En todos los acápites de nuestra vida, esta ley está protegiendo nuestra privacidad, está protegiendo nuestros datos personales. ¿Y por qué es necesario hablar de la protección de datos personales? Es muy común hablar con la gente y preguntarles y no entender muy bien de qué va, por qué tienen que proteger mis datos personales, qué me están causando, qué perjuicio puedo pasar si de pronto descuido esta parte de mi vida. Entonces, mencionar que a pesar de que en Colombia, desde el 2008 es que empezamos a hablar de esto se remonta a nivel mundial mucho tiempo atrás. ¿Desde cuándo? Desde que nuestros datos personales empiezan a circular en gran cantidad. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando aparece la Internet.
través de la Internet, se produce una masificación de datos nunca antes vista. Antes las empresas manejaban datos personales, manejaban bases de datos, pero el alcance que le da la Internet a todo este tema es exponencial. Tenemos que la década de los 80, 90 empezamos con la masificación de Internet y nuestros datos empiezan a circular por la web, datos relativos a todas nuestras características. Así que en la actualidad, tenemos que prácticamente un 90% de todos nosotros o manejamos WhatsApp o manejamos redes sociales como Facebook o laboralmente estamos casi que obligados a manejar un correo electrónico. Y ahí es donde nosotros estamos ofreciendo cada vez más, cada día más, cada día más de nuestra información personal. Y esta información personal, pues obviamente es gestionada a través de estas aplicaciones, que la gran mayoría, pues responden a intereses y están radicadas en otros países. Entonces la idea es un poco comentar que todos en la actualidad, todos, de alguna u otra manera estamos conectados. Incluso son intereses del gobierno gestionar que la mayoría de su población tenga acceso a Internet, porque hay muchos beneficios, no podemos negarlo, hay muchos beneficios laborales, hay muchos beneficios académicos, hay muchos beneficios de entretenimiento y demás. Entonces la idea, y ya la sociedad actual es la sociedad digital, y todos estamos inmersos en este gran mundo, en este gran océano de información, que es la Internet, que es la web, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Sí. Todo este tema empieza a crecer, y la Internet ya ahora hace parte de nuestra vida. Un ejemplo de ello es que el país perfectamente se puede paralizar si se cae la red de Internet. Se pueden paralizar empresas, se pueden paralizar sectores productivos, porque todos dependen de ellos. Nuestra universidad es un ejemplo claro de ello. Nosotros somos la Universidad de Colombia pionera en la educación virtual. Sin la Internet no podríamos hacer nada. Entonces, estamos muy inmersos en este tema y se hace de especial relevancia de estudio y de análisis por parte de nosotros. Todo este tema desencadena en algo que conocemos como la Big Data. La Big Data es esa gran cantidad de información. Son millones y millones de datos que son difíciles de analizar, pero son muy peligrosos. Por ejemplo, el primer caso de peligro es el mercado. Yo creo que a muchos de ustedes les ha tocado que de pronto están interesados en comprar un artículo, en comprar zapatos. Y por ese interés ingresan a páginas como Dafiti y averiguaron un tipo de zapato, digamos, Nike. Averiguaron unos zapatos Nike, media hora estuvieron en el portal y se salieron. Y después empezaron a navegar libremente en la web en otras páginas. Pero el mensaje de Dafiti sigue apareciendo. Y de repente están en Facebook y aparece una publicidad de zapatos Nike. Pero ya no es solo de Dafiti, sino Mercado Libre también aparece un recuadro de zapatos Nike. Y como que todo el mundo se entera que yo quería comprar zapatos y todo el mundo me está ofreciendo zapatos. Ese es un peligro, uno de los principales peligros de esta gran cantidad de información. ¿Por qué? Porque ya los datos que yo almacené en la web de mis intereses comerciales de compra, pues ya los tienen las grandes superficies, ya los tienen los grandes mercados y ya los están utilizando para atraerme a mí. ¿Sí? Aquí tenemos en la imagen, ya a veces se vuelve cansón, insoportable el exceso de publicidad que tenemos en nuestros portales. ¿Sí? Inclusive como una anécdota, recientemente estaba entrando a una red social, en Facebook, y hicieron una encuesta de qué tan exhausto estaba precisamente ese tema del control y de la cantidad de publicidad que tiene ese portal. Pero bueno, digamos que el mercado sí es un tema muy importante, es un aspecto muy importante de nuestra vida y pues en realidad nos están afectando bastante nuestra privacidad. Pero hay temas mucho más delicados, como por ejemplo el tema de la política. Les voy a comentar un caso. En la imagen tenemos al presidente actual de los Estados Unidos. La primera elección, ahorita a puertas de la segunda, ojalá no reelección de Donald Trump, fue un escándalo por el caso de Cambridge Analytica. ¿Qué pasó con Cambridge Analytica? Cambridge Analytica, una empresa dedicada a toda esta gestión de bases de datos, al manejo de la Big Data. Pero ¿qué pasó? Ya no fue solo el interés del mercado, sino fue el interés, la manipulación del comportamiento. Entonces, a través de la información que la gente dejaba
sin ningún otro fin que compartir con sus amigos, por ejemplo, en redes sociales como Facebook. Esta información fue utilizada por Cambridge Analytica para saber la gente cómo actuaba, qué gustos tenía, qué le gustaba ver, y empezaron a generar toda una campaña gigantesca de manipulación política en donde, sabiendo los gustos de las personas, le entregaban cierto tipo de publicidad alusiva a ese personaje político, noticias falsas y una cantidad de estrategias enfocadas a la elección presidencial de un sujeto. Eso fue un escándalo y ahí nos timbramos más. Decimos, pero es muy peligroso. El tema de la Big Data es muy peligroso. Tenemos que hacer algo porque es que ya no solo se meten con los intereses comerciales, sino también nos están diciendo cómo decidir políticamente. Como anécdota también comentar, años pasados había una publicidad de Cambio Radical que aparecía en televisión y era como un strobe, y era una forma de manipular a la visión para que después de uno terminar de ver la propaganda siguiera viendo el mensaje político alusivo a ese partido político. Entonces vemos que ya esto se vuelve bastante peligroso, ya no solo cosas como que no pasan de nuestro bolsillo, sino que van más allá, afectan mucho más nuestra privacidad. Estos son los dos casos más grandes del peligro que tiene este olvido o esta desconocimiento de la protección de datos personales. Pero tenemos casos más cercanos. Tenemos en la vida diaria, por ejemplo, casos de spam. Todos conocen que en su correo hay una bandeja que se llama spam. Y todos se han preguntado alguna vez por qué me están llegando correos de esa empresa si yo nunca he tenido contacto con ellos. ¿Por qué me están llamando de este negocio si yo nunca en mi vida he visitado este negocio? Pues todo este tema es mal manejo de la información. Todo este tema son bases de datos que se utilizan no con el fin para el cual yo autoricé se utilizarán mis datos personales. Entonces es un tema de actualidad, es un tema muy importante porque está en el día a día de todos. Y cada día que pasa nos estamos sumergiendo más en este océano de la digitalidad. Caso de ejemplo, pues es el aislamiento actual en el cual nos encontramos producto de la pandemia y en el cual nos hemos visto obligados a tener que hacer todo virtualmente. Y el mundo va para allá, el mundo va para que poco a poco las relaciones físicas, el contacto físico se vaya mermando en contraposición y pues obteniendo como alternativa este relacionamiento virtual, este relacionamiento en donde todos nuestros datos, toda nuestra información está en la red. Entonces eso es un poco como para contar de qué va nuestro programa, cuál es el interés de nuestro programa. Ese es el enfoque de nuestro programa. La tecnología en gestión jurídica, la información, atiende entonces a crear a producir esos profesionales capacitados para gestionar de manera lícita la información, ajustada a derecho, ajustada a la reglamentación que ahorita vimos, y poder evitar y poder solucionar todo este tipo de problemas que genera el mal manejo de la información, la mala gestión de la información. Para presentar un poco más a fondo nuestro programa, pues son 6 semestres académicos, es una tecnología de 6 semestres académicos, con 95 créditos en total, son 70 obligatorios y 25 electivos. Nuestra tecnología, al ser parte de la cadena formativa de derecho, pues tiene un alto contenido jurídico. Y ahí lo podemos ver en ejemplos como cursos de derecho público, de expediente electrónico, derecho administrativo, procedimientos jurisdiccionales, seguridad social y demás. Entonces, un poco para presentar la ruta curricular de nuestro programa. La misión entonces de la tecnología en gestión jurídica de la información es desarrollar competencias necesarias para gestionar la información en fuentes primarias y fuentes secundarias, en registros públicos y registros privados. Atañe a todo tipo de organización. Todo tipo de organización va a necesitar nuestros profesionales. La visión, entonces, es que nuestra tecnología sea reconocida como el mejor programa de educación superior del país en materia de e-gobierno, e-justicia y gestión jurídica de la información. El perfil del egresado es algo muy llamativo de nuestro programa y es una de las razones por las cuales nuestros aspirantes que nos están siguiendo en el live y en la reunión de Zoom deben ver con buenos ojos inscribirse y probar
matricularse en nuestro programa. ¿Por qué? Porque hay múltiples salidas profesionales. Tenemos salidas profesionales como asesor de gestión de información en el sector público, en los sistemas judiciales, en los sistemas administrativos, verificador jurídico de Open Data, pero especial énfasis en este cargo, porque es nuestra mayor apuesta, y es el de oficial de protección de datos personales. ¿Sí? Todo este tema que les conté, toda esta problemática que surge a partir de la masificación de la información, de la Big Data y de la mala gestión jurídica de la información, recae en quién se va a hacer responsable de evitar que eso pase. O en el llegado caso que pase, quién va a asumir la resolución de ese conflicto. Y esa persona es el oficial de protección de datos personales. La ley 1581 de 2012 nos da una ventaja para nuestro programa, y es que determina que toda empresa o toda persona natural o jurídica que maneje bases de datos tiene dos responsabilidades. La primera, registrar esa base de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos, administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Y la segunda responsabilidad es que toda empresa, persona natural o jurídica que maneje bases de datos tiene que tener un responsable de esa gestión de los datos. Tiene que tener un encargado, un funcionario específico solamente para esa tarea. Y ese es el oficial de protección de datos personales. Este tema actualmente es muy importante porque la ley es del 2012, actualmente estamos en el 2020, y todo este tiempo ha sido como de concienciación de todos estos temas, de todas estas personas, de todos estos sujetos que manejan bases de datos para que se registren en el registro nacional y para que tengan alguien a cargo. Pero ya actualmente, pues la persona que no lo haga genera multa. Son sanciones de más de 200.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes por parte de la SIC. Entonces, todas las empresas están en constante contratación de personal capacitado para gestionar efectivamente y de buena manera, lícitamente, estos bases de datos que las empresas manejan. Y es que ahorita, como les comentaba, es un fenómeno global. Incluso hasta las tiendas de barrio, hasta las tiendas de esquina, hasta los negocios más pequeños manejan bases de datos, manejan bases de clientes. La mayoría de veces cuando vamos a comprar algo, siempre nos piden algún dato relativo al celular, al correo electrónico o cualquier otro tipo de comunicación que es relativa a nuestra información personal. Entonces es un perfil de egreso muy importante y es como que la bandera de nuestro programa. Para hablar un poco ya de temas más administrativos, tenemos que el valor del crédito está en 98.000 pesos actualmente en el 2020, y el plazo de matrículas en el cual actualmente nos encontramos va hasta el 1 de junio del presente año. ¿Sí? Y por último, quisiera hacer como un resumen de todo lo que he dicho para reafirmar esas razones para estudiar nuestro programa, digamos, para terminar de convencer a todos los aspirantes y todos esos conectados que seguramente les ha generado inquietud nuestro programa. La primera es que es un programa único en Colombia. No hay otro programa en Colombia a nivel profesional que esté enfocado en esta formación. No hay ninguno en Colombia. Para formarse profesionalmente en todo lo relativo a protección de datos personales, hay que mirar otros países, porque en Colombia ninguna institución de educación superior ofrece este programa con este enfoque. Segundo, que es un programa de actualidad, que la mayoría de veces todo nuestro objeto de estudio va a girar en torno a cosas de actualidad y va a ser muy entretenido para nuestros aspirantes estar constantemente relacionándose con los problemas que están pasando en el día a día. ¿Sí? Como tercer aspecto es que hace parte de la cadena formativa jurídica. Nuestra Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAC actualmente no cuenta con el programa de Derecho. Y la tecnología nace también como una respuesta a eso. Es como una razón más para que en el país se acepte que la educación virtual está perfectamente ligada con la formación jurídica y que no hay ningún impedimento de formar jurídicamente a través de plataformas, a través de educación a distancia y educación virtual. Entonces, esa es una ventaja que nuestro programa hace parte de la cadena formativa jurídica y tiene un gran componente jurídico. Les estoy hablando de más de 50 créditos eminentemente jurídicos.
Como cuarto aspecto, les tengo la interdisciplinariedad. En lo que llevamos de matrícula es muy común recibir aspirantes que vienen del lado de la ingeniería de sistemas. ¿Por qué? Porque es sumamente atractivo y se vuelve un complemento, ¿sí? El gestor jurídico de la información también necesita un ingeniero de sistemas, pero un ingeniero de sistemas necesita evidentemente saber cuál es el manejo jurídico de la información. Es experto en software, es experto en seguridad, en firewalls y todo lo que tiene que ver con eso, pero no sabe muy bien cuál es el manejo jurídico de la información. Por ejemplo, cuando les comentaba el caso de Cambridge Analytica, el problema de Cambridge Analytica no fue una, digamos, una intromisión a la seguridad de Facebook. O sea, la privacidad y la seguridad de Facebook nunca fue atacada. Su software nunca fue modificado, no hubo espías, no hubo nada. Toda la información y todas las campañas que se hizo fue a través de la información que la gente publicaba normalmente, o sea, que era abierta al público. Entonces ya ahí no era un problema de ingeniería de sistemas, sino era un problema del manejo jurídico. Sí, está la información, es pública, pero la persona, ¿para qué me está dando esa información? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la autorización? ¿Cuál es el fin de esa autorización? ¿Es de pronto compartir en sociedad o fue el fin pues, que lo utilizaran para adecuar su conducta política? Entonces, ese tema de la interdisciplinaridad es muy importante. La quinta, la que les venía hablando, las oportunidades laborales, como les comentaba, es un campo creciente y es un campo de necesario crecimiento, como les decía, porque está consagrado en la ley. Ese cargo oficial de protección de datos personales es obligatorio para todas las empresas, personas naturales y jurídicas que les comenté. En el lanzamiento teníamos una ponente que trabaja en firmas jurídicas dedicadas a este tema de la big data. Y nos decía, sí, nosotros somos firmas jurídicas expertas en todo este tema y nosotros asesoramos las empresas y nosotros le ayudamos a crear su política de privacidad y nosotros les damos todos esos documentos. Pero el problema es que cuando nosotros creamos todos esos documentos y pues ejercemos el objeto del contrato, no tenemos a quién entregarse. Y ahí está el error que están cometiendo las empresas y está nuestra oportunidad. A esa persona que se le va a entregar todo ese trabajo, pues es el oficial de protección de datos personales, porque ese es el encargado y responsable de todo lo que pase relativo a ese tema la, en la empresa. Y por último, la pasión. Digamos que todo lo relativo con la formación jurídica es muy apasionante, pero este tema de tecnologías, de la información y la comunicación, de la gestión jurídica de la información, eh, por el momento actual en el que vivimos y de pronto también muy enfocado a nuestros aspirantes jóvenes, como dicen millennials, centennials y demás, pues es una oportunidad de ejercer profesionalmente con lo que más nos apasiona, es estar en constante relacionamiento con todo el tema de información en redes sociales, en portales web, en portales comerciales y todo lo que tenga que ver con tecnología. Y para nosotros, porque me incluyo, también hago parte de esa generación, es muy apasionante mezclar nuestra carrera profesional con el enfoque de las tecnologías de la información y la comunicación. Y por último, Natalia, ya cerrando, digamos, esta presentación un poco bastante dinámica, enfocada a las fortalezas y a los atractivos del programa, es invitarlos a todos los que nos están acompañando a través del Facebook Live y a través del link de Zoom a nuestra charla, nuestro webinar que se llama COVID y protección de datos personales. Esta charla está enfocada precisamente a eso, a tratar un tema de actualidad muy vigente como es el tema de la pandemia y el virus y relacionarla con los datos personales. Y está muy relacionada. ¿Por qué? Porque para dar un poco un abrebocas, las estrategias gubernamentales para, digamos, la mitigación del virus atienden mucho a la masificación de información. ¿A qué? A saber quién está contagiado, qué persona está contagiada, cuáles familiares tiene, con quién vive, en dónde vive, en qué ciudad está. Entonces, todo ese tema del interés general de la salud pública entra un poco en contravía con mi privacidad. La privacidad que de pronto de la persona que viajó al exterior y volvió, la persona que se contagió. ¿Por qué? Porque pues están en contravía de estas dos cosas. La privacidad a través del interés particular y el interés general a través de la seguridad pública. Entonces aprovecho para invitarlos. Es ahorita a las 10, es enseguidita. Son las 9:33, o sea, en 27 minutos ya estaremos
en nuestro webinar, invitarlos a todos. Nuestro compañero Jorge nos va a hacer el favor de colocar el link en el chat de Zoom y también en el chat de Facebook para que todos nos conectemos en este webinar. Van a estar dos ponentes muy interesantes. Va a estar la doctora Alga Lucía Camacho, fundadora de Carisma, una organización que vela precisamente por la protección de estos derechos fundamentales de los datos personales, y el doctor Eilor Parra, que es el diseñador de nuestro programa de tecnología en gestión jurídica de la información. Entonces, Natalia, ya para finalizar, pues quedo atento a las preguntas y de los participantes en live y en Zoom. Listo, Nahum, muchísimas gracias por toda esta información que nos has dado sobre el programa. Creo que ha sido muy claro todo, has una presentación muy completa. Sin embargo, al ser un programa muy nuevo y al ser único en el país, sería muy interesante que las personas, pues que le contaras a las personas que están en este momento viéndonos, si hay algún convenio de homologación, si de pronto al haber estudiado otra carrera profesional relacionada de pronto a la ciencia política o a las ciencias jurídicas en sí, si pueden homologar también créditos por por este medio, o si de pronto al ser miembros de alguna asociación también tienen algún beneficio. Bueno, Natalia, te cuento, actualmente nosotros estamos en todo ese proceso, porque efectivamente es un programa nuevo y tiene muchísimas ventajas, pero estamos en el proceso de darlo a conocer a la mayor cantidad de gente posible. Estamos actualmente gestionando convenios de homologación con técnicos del SENA, con técnicos de Fundetec y con todas estas instituciones técnicas que ofrecen programas relativos a criminalística, a auxiliar de tribunal, auxiliar de juzgado y todas esas personas que hayan tenido algo que ver con la línea jurídica. ¿Sí? Entonces, efectivamente, sí, estamos recibiendo, estamos mirando. Entonces, toda persona que tenga intención en ingresar a nuestro programa y que de pronto ya haya visto algo relativo a cursos de derecho, puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página, a través de nuestro correo, a través de nuestro Skype, para revisar sus casos particulares y ayudarlos a que ingresen a nuestro programa, obviamente teniendo en cuenta las competencias que ya han adquirido. En caso de descuentos, pues manejamos todos los descuentos que obviamente tiene la universidad. El más importante, pues el descuento electoral del 10%, pero también, por ejemplo, estamos enfocándonos en nuestra comunidad perteneciente a las fuerzas militares, que tiene un descuento del 40%, y así vamos un poco agrandando esta gama de descuentos por parte de nuestro programa. Y cualquier duda o inquietud también nos pueden escribir si de pronto están sujetos a algún descuento y nosotros le podemos colaborar. Claro que sí. Recordémosle, por favor, a nuestros participantes cuáles son esos correos a los que ellos pueden escribir para resolver las dudas que tengan. Claro que sí. El correo nuestro es tecnología.gestionjurídica@unad.edu.co. También la página del portal web, también Tecnología en Gestión Jurídica de la Información. No sé, bueno, Natalia, que estoy viendo una pregunta en el chat, entonces... Sí. Bueno, ya vamos a pasar entonces a las preguntas de redes sociales y de Zoom. Bueno, en redes sociales, en Facebook, nos hacen dos preguntas. Bueno, la primera, Nahum, es cuando las aplicaciones piden acceder a la cámara del teléfono, al audio, etcétera, y al no conceder ese permiso a la aplicación y esta no funciona igual, ¿se está incurriendo en alguna falta por parte de la aplicación? Digamos que ahí cada aplicación son organizaciones privadas. Cada organización privada pues, se puede reservar el derecho de acceso o de admisión a utilizar sus servicios si tienen ciertas condiciones. Sí, si de pronto es inevitable la utilización de la cámara para el uso de esa aplicación, pues ellos pueden decir, si usted no permite el acceso a la cámara, pues no tiene sentido utilizar nuestra aplicación y pues, ¿para qué? Sí. Lo que sí hay que tener en cuenta es que hay que revisar la política de tratamiento de datos personales. Hay que revisar qué van a hacer con esa información, ¿por qué? Porque es que los datos relativos a datos biométricos que se captan con la cámara son datos sensibles, ¿sí? Porque con ellos se pueden hacer muchas cosas, cosas buenas y cosas malas. Entonces hay que estar muy atentos, nosotros como usuarios, a siempre revisar esas políticas, revisarlas exhaustivamente, leerlas, revisar al menos el aviso de privacidad, que es más cortico. De pronto da pereza leer la política completa, pero el aviso de privacidad es más cortico y tenemos que revisarlo para siempre estar pues, en pro de proteger nuestros datos personales.
Listo, Nahum. Y por otro lado, hay una pregunta que es, como usuarios, ¿cómo podemos cuidar esos datos personales? Bueno, creo que ya también lo has mencionado en la parte de tener que consultar esta política de datos, pero si hay algo más, pues por favor, Sí, total. menciona. Bueno, digamos que actualmente, como les comentaba, estamos en constante peligro. Estamos en constante peligro porque la mayoría de opciones de entretención que tenemos, pues utilizan nuestros datos personales. Es que les voy a hablar que desde redes sociales hasta juegos. Ahorita hasta los juegos son una forma de interacción social. ¿Y cuál es el cuidado que yo debo tener? Pues recomendaciones generales, saber qué publico, saber en qué condición lo publico. Muchos portales, muchas aplicaciones, muchas redes me dan la opción de decir, este dato, por ejemplo, esta foto, quiero que la vean mis amigos solamente. O esta foto quiero que la vea todo el mundo, ¿sí? Entonces, ahí está nuestra responsabilidad como usuarios. Primero, conocer a qué tenemos derecho. Conocer a que tenemos derecho de rectificar, de solicitar suprimir nuestro dato. De, por ejemplo, hay muchos casos cuando nos llega spam o nos llegan correos de información que no queremos y no sabemos por qué nos está llegando. Nosotros tenemos el derecho de decir, por favor, elimíneme de su base de datos. No quiero aparecer en su base de datos porque yo nunca lo autoricé. O si lo autoricé, yo puedo revocar esa autorización, ya no la quiero. Entonces esa es la manera en cómo nosotros podemos cuidar y también defender nuestros derechos. Listo, Obviamente, Nahum. si quieren más información ampliada, pues están invitados a matricularse en nuestro programa, porque van a quedar Claro que sumamente sí. preparados para eso. Bueno, y ya para finalizar, porque nos está cogiendo el tiempo, dos preguntitas que nos hacen a través de Zoom. Y bueno, la primera es, eh, la malla curricular habla de DE, DC y ABC electivos. ¿A qué hace referencia si soy profesional de la administración de empresa? Ok, bueno, este tema, esta nomenclatura es nomenclatura institucional. Entonces, estas siglas hacen referencia a disciplinares comunes, electivos disciplinares comunes, electivos específicos y demás. ¿Sí? Entonces, ya es más interno, es relativo a que, por ejemplo, dentro de los programas de nuestra escuela compartimos electivos. Entonces, esos son comunes. O pronto este selectivo dice específico, y es que porque es específico en nuestro programa, hace parte de nuestro programa, nosotros mismos lo creamos. ¿Sí? Lo que es más importante que conozca la estudiante que hace la pregunta es que nuestros electivos están enfocados a las tendencias actuales y a lo que necesitemos a partir de que se vaya andando nuestro programa. Como nuestro programa es tan actual y tan dinámico, tenemos que ajustarnos necesariamente también curricular, en la parte curricular. Entonces, por eso en la malla, en la ruta curricular, no colocamos el nombre específico de los electivos. ¿Por qué? Porque están en constante creación y modificación. ¿Sí? Lo que sí les puedo garantizar es que van a estar muy relacionados con la parte jurídica, muy relacionados con la parte de gestión jurídica, la información, con todo lo relativo a Internet, software y datos en la red. Y bueno, ¿no? Que pues estaremos dando más información a medida de que vayamos avanzando en el programa. Listo, Naón. Ya por último nos hace una pregunta acerca de si es posible homologar algunas materias si es administrador de empresas de la UNAD. Ok, si es egresado nuestro, nosotros podríamos hacer una homologación interna. Esta homologación tiene una ventaja, que los costos son más reducidos y nosotros podemos tomar en cuenta cursos que ya haya visto que se equiparan con los cursos de nuestra ruta curricular y pues esto obtendría para, creo que es Karen Danitza la que está haciendo la pregunta, para Karen, entonces sería muy benéfico. ¿Por qué? Porque pues ya la cantidad de créditos para ser egresada del programa de tecnología, gestión jurídica e información sería menor. En específico, Karen, sí, te estoy dando la respuesta afirmativa. Sí, hay que hacer el estudio, hay que revisar tu registro académico, pero sí está la posibilidad y la recomendación, pues ya comunicarse a través de nuestro correo para ya revisar tu caso específico y ojalá pues también seas un integrante de nuestro programa. Listo, Naón. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y con esta charla tan interesante del programa de tecnología en gestión jurídica de la información. Antes de finalizar, quiero recordarle a todas las personas que nos están viendo que pues a las 10 de la mañana inicia el webinar COVID-19 protección de datos, para que vayan allí y pues, escuchen toda la información que tienen para ustedes. Ya el profesor Jorge les está dejando el link a través de Zoom, a través de redes sociales también, para que vayan. Y bueno, sin ser más, los invito también a las 11 de la mañana
a la siguiente charla de programas, que es con la especialización en seguridad informática. A las 4 de la tarde, ingeniería de sistemas, y a las 6 de la tarde, la especialización en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo. Entonces, muchas gracias, Nahón, y muchas gracias a todos los participantes por estar tan activos en esta mañana. Muchas gracias a vos, Natalia, y bueno, gracias a todos por su asistencia, por su participación, y quedamos ahí atentos a seguir hablando un poco más de todo este tema relativo a la Big Data y pues a nuestro programa. Claro que sí, gracias David. Sí, totalmente. Todas las personas que estén interesadas, por ejemplo, Karen ya está muy interesada, lo ha manifestado. Por favor, vayan a nuestro portal, vayan a nuestra página web. Ya el profesor David nos está ayudando con linkear ese link en el chat para que por favor nos visiten. Ahí están nuestros datos de contacto. Ahí pueden ver información más ampliada relativa a costos, ruta curricular, descuentos y demás. Y obviamente nuestro correo de contacto lo manejo personalmente, estaré muy atento a todas sus solicitudes, inquietudes y demás.